Muy bien, queridos jóvenes, señoritas, vamos a dar inicio a este tiempo de seguir aprendiendo acerca de la Iglesia del Nazareno. Esta vez vamos a considerar nuestra iglesia global. Oremos todos. Señor, te alabamos, te agradecemos, bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres único, no hay otro como tú, Señor. Bendice este tiempo. Que tu Espíritu Santo esté moviéndose, obrando en cada vida, Padre amado. Gracias porque te conocemos y gracias por la iglesia del Nazareno. Señor, te entregamos este tiempo y que tú seas guiándonos. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una combinación en este tiempo de lo que es la iglesia actualmente y lo que ha sido también en la historia, pero el enfoque es la iglesia del Nazareno, es una iglesia internacional, ¿no? Es internacional. Así que leamos ahí el pasaje que está en la diapositiva, ¿no? Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el 6. Y creo que esto es el énfasis de este cuatrenio que ha comenzado en el 2017 y termina en el 2021, en junio de 2021, el cuatrenio, ¿no? Pero ya ustedes han debido escuchar, no se va a hacer la Asamblea General en el próximo año, no se va a hacer. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de esta pandemia, ¿no es cierto? Ya lo han pospuesto para el año 2023, creo, si no estoy equivocado, así están las cosas. Así que entonces leemos, y dice la palabra en Efesios 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Señor, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este fue la base bíblica para lo que hoy estamos viviendo en este cuatrenio que terminaría en junio del 2021, ¿no? Al próximo año. Entonces, a partir de aquello, miramos lo que es la iglesia internacional, ¿no es cierto? La iglesia internacional, bajo esos elementos que más adelante vamos a estar enfatizando porque tiene que ver mucho con eso. Así que de este modo, nosotros hemos tenido nuestra última asamblea general en el 2017 en Indianápolis, ¿no es cierto? Ahí, esta es una foto de la ciudad de Indianápolis, el logo, y bueno, ahí está la Iglesia del Nazareno, está en inglés, pero ustedes, para ustedes creo que no hay problema en ese sentido, ¿ok? Ahí, para que tengan un panorama de cómo es. Esto es, por ejemplo, la delegación que va a una asamblea general. Aquí estamos en una sesión bastante grande el lugar, amplio, y aquí están representadas, ¿no? Tanto de Europa, Asia, a lo que sería Centroamérica, Estados Unidos, Suramérica, de todos los países y regiones donde está la iglesia del Nazareno, ¿no? Realmente es impactante. A veces los cultos centrales se hacen en un estadio y tú asistes con una presencia nazarena de 50,000 a 60,000 nazarenos en un culto, ¿no? Realmente es un tiempo genial, así que si alguna vez tienen oportunidad de ser delegados a la Asamblea General, pues vayan, hagan los esfuerzos, ahorren para los pasajes, porque eso es una de las limitantes que a veces no
se pone para que uno no pueda participar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Estos son los logos con quienes ahora estamos trabajando nosotros, de Misiones Nazarenas Internacionales, de Juventud Nazarena Internacional también. En este cuatrenio, ¿no es cierto? Tenemos lo que es Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado, ¿no? Entonces ahí, eso es esencialmente, pero a la par de esto, por ejemplo, se lleva también en ese tiempo de la Asamblea General la Conferencia Global de Educadores Nazarenos, ¿no? Conferencia global, o sea, todas las instituciones, seminarios, universidades, institutos bíblicos están representados en esta conferencia que se lleva a la par con la Asamblea General, ¿no es cierto? Entonces eso es muy, muy interesante acá, hablar, discutir, escuchar ponencias sobre algunos aspectos teológicos relevantes, contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces realmente es muy inspirador estar en ese tipo de reunión. ¿Ok? Este es el énfasis, según el pasaje que hemos leído, ¿no? Ahí está. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una esperanza, una fe. Eso es, ¿no? Unidad. Una de las grandes cosas que nosotros encontramos en la iglesia del Nazareno es que no hay, queridos jóvenes, no hay eso de que se pueda, ¿no? Poner alguna persona como el principal. No, aquí Jesucristo es el Señor y punto, ¿no es cierto? Ningún líder puede tomar ese lugar, por más importante, por más valioso que haya sido el aporte que él ha hecho. Estos énfasis, como ustedes pueden advertir, viene justamente de Efesios, ese pasaje que hemos leído, ¿no es cierto? Ahí, la iglesia es un cuerpo. Tenemos un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, dice, y una esperanza, ¿no es cierto? Eso es lo que es en esencia, ¿no? La iglesia de manera internacional. Ok, entonces vamos a seguir avanzando en esto, ¿no? Y esto es justamente lo que pasó en esa asamblea cuando se eligieron a los dos nuevos superintendentes generales. Por ejemplo, en este lado están este pastor Chambo, él es africano, él fue elegido como superintendente general, y la hermana que está en este otro lado era una misionera, también ahora ella es una superintendenta general, una mujer, ¿no es cierto? Es la segunda que es una superintendente general, una mujer, es la segunda ya ves que he sido testigo de ver esto, ¿no? Entonces ahí están justamente orando en el momento de la posesión, ¿no es cierto? En el momento de posesionarles a ellos después de haberlos elegido. Ahorita estaríamos trabajando nosotros bajo estos 6 superintendentes generales, ¿no es cierto? Ahí tenemos a los 6, ¿no? Creo que ustedes pueden acordarse de Gustavo Crocker, ahí está, es el tercero de este lado, pero contando de este lado, ahí está el pastor Chambo, y ahí está Davis, ahí está Eugenio Duarte, bueno, ahí están los 6. Entonces, ahorita en nuestra región está con jurisdicción Gustavo Crocker, ¿no? Entonces, eso es esto para mirar, ¿no? El aspecto de lo internacional de la iglesia. Ahora, cada uno de estos superintendentes generales tiene la jurisdicción en una región. Entonces, la Iglesia del Nazareno tiene 6 regiones a nivel del mundo. Está dividido en 6 regiones, ¿no es cierto? Ahí. Ok, entonces, por esta cuestión. Muy bien. Como un primer elemento, entonces, la dimensión internacional de la Iglesia desde sus inicios. Desde que la Iglesia ha comenzado, siempre ha tenido esa visión, ese impacto internacional, ¿no? Especialmente desde 1915, ¿no? Ahí la iglesia no solo estaba en Estados Unidos, sino estaba en la India, en Cabo Verde, en Cuba, Canadá, México, Guatemala, Japón, Argentina, Reino Unido,
Suizilandia, China, Perú, bueno, ahí estaba, ¿no? Sudáfrica, Siria, Palestina, Mozambique, Barbados, Trinidad, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia hacía comenzar, es el carácter, ¿no? Del carácter internacional de la iglesia del Nazareno, ¿no? Hay, siempre hubo esa dimensión internacional de la iglesia, queridos hermanos, ¿no? Entonces, no hay razón para que nosotros podamos pensar, ¿no? De una forma tal vez muy reducida. Algunos nazarenos yo veo que así es como se imaginan y van pensando en ese sentido, ¿no es cierto? Y después, más tarde, a partir de 1922, se dieron algunas uniones más y con eso más la iglesia se ha extendido a otros lugares, a otros países, de tal manera que la iglesia ha consolidado su presencia internacional, ¿no es cierto? Ahí. Por ejemplo, esta fecha es una fecha muy importante. En 1980, la iglesia de la cual somos parte adoptó una política, ahí hay que corregir esa M por una N, una política internacional, ¿no? Internacionalización de la iglesia del Nazareno. Así que ahí de manera firme, clara, en una asamblea general, se ha tomado esa decisión, ¿no es cierto? Entonces, somos una comunidad mundial, ¿no es cierto?, de creyentes, una comunidad mundial de creyentes. Así que no somos nosotros unos por aquí, otros por allá, no está en esa dirección. Nuestra misión distintiva es diseminar la santidad bíblica, ¿no? Bajo esos dos postulados se ha aprobado, ¿no?, la internalización de la iglesia del Nazareno, ¿no? Ahí donde se ha puesto y se ha tenido este énfasis de una forma muy concreta. Incluso esto también afectó, ¿no? Se acogió la uniformidad teológica internacional alrededor de los artículos de fe. Ahora van a disculpar, esa palabra teológica está mal escrita ya, ¿no? Entonces, pero alrededor de los artículos de fe, la iglesia, ¿no?, ha uniformado, ha unido su pensamiento teológico. Por eso, el tener claridad y comprensión de los artículos de fe realmente es lo esencial, lo básico, ¿no?, en cuanto a doctrina y teología, porque todo nuestra teología gira alrededor de esas declaraciones muy concretas y claras. Así que entonces, la iglesia fue global desde sus inicios, desde sus comienzos. La iglesia ha tenido una dimensión internacional, ¿no es cierto? Entonces no pertenecemos a una iglesia que sencillamente se ha quedado en un sitio, en un lugar. Yo creo que aquí hay una manera muy especial de interpretar Hechos capítulo 1, el versículo 8, ¿no? Y cuando tú recuerdas ese versículo, y entonces dice, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? A veces, en algún tiempo, algunos de nuestros pastores han comenzado a predicar, han comenzado a hablar, diciendo, ¿no? Primero Jerusalén, segundo Judea, después Samaria, después decían, vamos a ir al último de la tierra. Yo creo que ese énfasis no es, digamos, correcto, porque no, Hechos 1:8 no está hablando que así, primero aquí, después no. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que ser testigos en estos lugares, al mismo tiempo. No es primero haré esto, después no, al mismo tiempo. Porque si nosotros pensáramos así, el evangelio nunca había llegado a nosotros, ¿no? Porque al final en Estados Unidos sigue habiendo muchos pecadores, ¿no es cierto? Entonces no podía llegar. Por lo tanto, el énfasis de este versículo es al mismo tiempo. Tienes que ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra, esencialmente, ¿no es cierto? De eso nos está hablando a nosotros. Un segundo elemento, peculiaridades del Ministerio Internacional. Peculiaridades, o sea, ¿cuál es lo esencial, lo importante? ¿Cuáles son algunos aspectos que distinguían, ¿no?, el Ministerio Internacional de la Iglesia del Nazareno? Y aquí tenemos un gran desafío, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente son desafíos. Un primer elemento es que la Iglesia siempre ha tenido como tarea principal la evangelización. Evangelización. Ministerios transculturales. Misiones siempre ha sido prioridad denominacional de la Iglesia del Nazareno, ¿no? Por eso se ha llevado a tantos lugares, a tantos países, se ha fomentado las misiones, se envía misioneros, ¿no es cierto? Y justamente por eso tenemos lo que hoy conocemos nosotros como misiones nazarenas internacionales. En sus inicios era conocido como Sociedad Femenil Misionera, así, ¿no es cierto? Después se conocía como Sociedades Misioneras Nazarenas Mundiales, después, ahora es Misiones Nazarenas Internacionales. Pero ¿cuál es la visión? Básicamente, queridos jóvenes, la visión es que se tenga, ¿no es cierto?, como prioridad misiones. Para eso está misiones, para el envío de misioneros, para la práctica del evangelismo, para el extendimiento de la iglesia. Eso ha sido una particularidad especial, ¿no? Una peculiaridad, ¿no es cierto?, de la iglesia en sus inicios. El otro aspecto, el ministerio social o el ministerio compasivos, ¿no es cierto? Eso ha sido el otro elemento. O sea, aquí hablamos, ¿no?, evangelismo, la gran comisión. Servicio social o ministerios compasivos, no es el gran mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces ahí descansa básicamente. Y ahí es donde tenemos mucho testimonio. Por ejemplo, un servicio diaconal diversificado, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la India se repartían alimentos, se establecieron orfanatos, casas maternas para jóvenes solteras, misiones urbanas ministrando a adictos y desamparados. Eso es lo que la iglesia ha hecho, ¿no? Ha atendido con medicina, ha construido hospitales, ¿no es cierto? Ha fomentado incluso misioneros profesionales como médicos y enfermeras para que vayan a esos lugares a atender a los necesitados. Incluso hay hospitales, ¿no?, que hacen cirugías, todo aquello hasta nuestros días. Y en 1980 se fundó lo que es, ¿no?, Ministerios Nazarenos de Compasión, ¿no? 1980. Ahí es donde se ha establecido eso. Y mira, qué interesante lo que voy a mencionarles acá. Bajo este ministerio se patrocina niños, así como nosotros somos testigos aquí en nuestro distrito, ¿no?, de tener los CDIs de Compasión Internacional. Pero de igual manera, Ministerios Compasivos Nazarenos ¿no?, hace ese patrocinio de niños, ayuda en los desastres, educación sobre el SIDA, apoyo a los huérfanos, proyecto de aguas y distribución de alimentos. Eso es lo que siempre la iglesia ha hecho desde sus inicios, ¿no? Ahí entonces, eso es una segunda característica, ¿no es cierto?, que está dentro del ministerio social que viene haciendo la iglesia. Otro elemento que ahí aparece es la educación. La iglesia se ha preocupado de la educación. Y en este sentido, no es solamente de la educación cristiana, sino ahí tengo, ¿no?,
la iglesia ha invertido en la educación básica. ¿Qué digo básica? Habían escuelas, ¿no? Ha patrocinado escuelas donde se enseñaban, ¿no? A leer, a escribir, educación básica. La iglesia ha promovido alfabetización, ¿no es cierto? Escuelas para niños en Calcuta, por ejemplo. Y bueno, junto con esto, también se ha preocupado la iglesia del discipulado. Entonces, en este caso, educación cristiana del discipulado. No es que solo ahora nosotros tenemos esto de discípulos en ministerio como tal, no, sino, saben, han habido y he sido testigo de que han habido muchos programas de discipulado, así como el que hoy estamos llevando adelante, esto de discípulos en ministerio. Recuerdo yo, por ejemplo, había lo que era el CCD, ¿no es cierto? ¿No? Entonces era cursos cristianos de discipulado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces habían un sinfín de recursos y materiales sobre eso, y el gran problema de la iglesia en otros países y en el nuestro es que siempre están dejando de lado eso y no están tomando o no se ha tomado en serio, ¿no es cierto? Entonces, pero la iglesia se ha preocupado de la educación, del discipulado, del entrenamiento. Eso ha sido una de sus características de la iglesia, ¿no es cierto? Pero no solo en la educación básica, sino la iglesia ha hecho una inversión considerable en la educación superior. En la educación superior. Aquí hablamos de escuelas bíblicas, institutos bíblicos, hablamos de seminarios, pero también de universidades, ¿no? Universidades nazarenas. Hay en otras partes del mundo, había uno en Costa Rica que por muchas razones eso ya no continúa como universidad, pero la iglesia ha invertido, ha comprado propiedades, ha reconocido a los que están involucrados en educación, ¿no es cierto? Como educadores, como ministerio de enseñanza. Entonces la iglesia ha trabajado siempre anclado en estos tres aspectos ahí, ¿no es cierto? De manera internacional. Por ejemplo, en Bolivia, cuando la iglesia del Nazareno llegó, pues comenzó con escuelas. Había escuelas en Huarina, había escuela en Pariri, había escuela en Tiquina, había escuela en la 16 de julio, había escuela en Calari, ¿no es cierto? Había escuelas en los Yungas, ¿no? Igual, habían escuelas nazarenas con directores y todo aquello, ¿no? Entonces, pero también la iglesia ha atendido, por ejemplo, en Tiquina, donde ahorita es la iglesia, ¿no? Donde se ha construido el templo, eso era una casa misionera, y más ahora donde es el hospital de San Pedro de Tiquina, el hospital donde es, justo eso era la clínica nazarena, ¿no? Entonces, la iglesia siempre ha trabajado, hasta hoy en día todavía se sigue trabajando. Lo que pasa es que en nuestro país no se hace cosas realmente muy grandes, excepto nosotros eso de servicio social en nuestras iglesias locales o a nivel distrital, lo hemos reducido al cauce, por ejemplo, ¿no? O a lo que hace diaconía en un año, ¿no es cierto? Y eso todavía promovido por la JNI. Algunas iglesias locales hacen algo a fin de año en tiempo de Navidad, pero no, la iglesia ha trabajado seriamente. Por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, la iglesia está ayudando y ha ayudado en muchos, ¿no? Y nuestro distrito ha sido parte de aquello, ¿no es cierto? A las familias necesitadas, ¿no es cierto? Entonces, hay el accionar, ¿no es cierto? A veces, obviamente, la coordinación es algo que siempre está pasando. Entonces, como ustedes pueden ver, la iglesia siempre ha apuntado, ha trabajado en esas direcciones, ¿no? Evangelización, servicio social, porque mira, si tú solamente vas a lograr que las personas estén bien, tengan alimento y no los evangelizas, no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero hay que también preocuparse por la
educación. Y por eso la iglesia hace un gran énfasis en que los líderes tienen que estar formados, preparados, ¿no es cierto? Y ese es el gran reto que nosotros podemos encontrar. ¿Ok? Ahora vamos a ir al otro aspecto. Datos internacionales de la Iglesia del Nazareno. O sea, ¿cómo estamos en el mundo ahorita de manera global, ¿no es cierto? Y esto es justamente un extracto del informe cuatrienal de la Asamblea General del 2017 que se ha llevado en Indianápolis, ¿no es cierto? Y aquí tenemos algunos datos interesantes para nuestro conocimiento. Ahora ahí se ha puesto, ¿no? Nuestro énfasis en este cuatrenio es Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y por lo tanto, ahí está la base bíblica, ¿no? Efesios 2, 5 al 11, ¿no es cierto? Pero lo principal ahí, ¿qué dice? En el versículo 8 y 9 dice, ¿no ve? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es, no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe en este sentido. Así que los nazarenos estamos en 162 países hasta el 2017, porque eso es los datos que tenemos, ¿no? Y por eso en la actualidad tú vas a escuchar, estamos en 165, 166, algunos van a decir 4, pero ahí vamos, ¿no? Estamos en esa cantidad de países. Ahora, en el 2013 éramos 1.911.938 nazarenos. En el 2017 somos 2.471.553. Por eso hay que cambiar pues el himno número 289, ¿no ve? Compañeros nazarenos que cantamos. Ahí el himno dice 1.000.000, pero ya somos más de 2 millones. Entonces, tenemos que tener, eso es ahorita, eso es lo que tenemos como la membresía a nivel mundial y global. Nuevos nazarenos, entonces, en ese cuatrenio, ¿cuánto se ha recibido? 559.615 nazarenos se ha recibido, ¿no es cierto? Ahora, el promedio de conversiones, ¿no? Dice que haciendo datos, teniendo esa cantidad de 559.615 nuevos nazarenos, entonces implica que cada día se han convertido 383 nazarenos. Entonces la iglesia sigue avanzando, aunque debía de ser mejor el crecimiento, pero ahí vamos, ¿no es cierto? Ahí. Por eso, ¿no? Conversiones 840.402, bautismos 361.619. Son estadísticas que nos muestran que la iglesia está adelante en el mundo, ¿no es cierto? Ahora tenemos 8.182 iglesias, congregaciones. De esas, ¿no? Hay congregaciones que están comenzando, o como decimos nosotros, avanzadas, ¿no es cierto? Pero iglesias organizadas tenemos 22.392, un total de 30.574 congregaciones, iglesias establecidas, ¿no es cierto?, en las diferentes naciones y continentes, ¿no?, de este universo. Tenemos 17.848 pastores ordenados. Tenemos 10.006 pastores licenciados o distritales, decimos nosotros. Entonces hay un total de pastores con sus licencias, ¿no es cierto? Son 27.854. Ahora, esto no incluye a los pastores locales, porque hay muchos pastores de manera, con licencia local, están sirviendo de pastores. Pero sin embargo, esas son las estadísticas que nosotros podamos tener, ¿no es cierto? Tenemos una fortaleza misionera, obviamente tiene que ser así. Por ejemplo, misioneros globales, tenemos 700, ¿no es cierto? Ahí. Voluntarios, 253. Voluntarios a corto plazo, 285. Un total, ¿no es cierto? Ahí, plantando iglesias, tenemos 9.000 y más
misioneros también plantando iglesias. Ahora, eso un tanto para nosotros es medio extraño, ¿no es cierto? Porque nosotros aquí en Bolivia no hemos desarrollado el asunto de plantadores de iglesias, ¿no? Ahí, entonces, si nosotros tomáramos en cuenta, entonces tendríamos más iglesias que estén comenzando o se estén estableciendo, ¿no es cierto? Ahí. Nos tenemos que mirar todos estos elementos nosotros, ¿por qué no? Y por eso podemos sumar un total de misioneros, ¿no? 10.446, ahí ustedes pueden verlo. Entonces, eso es, digamos, la parte misionera, el trabajo que se va haciendo en diferentes partes del continente, ¿no? Ahora también, usted alguna vez, espero que siempre haya hecho, ¿no? Usted ha ayunado en la iglesia local, ha dado su ofrenda de ayuno y oración, ha dado su ofrenda de resurrección, de acción de gracias, ¿no es cierto? Y eso es justamente la ofrenda para el evangelismo mundial. Y ahí nos están informando, ¿no? Cada región cuánto ha recibido. Aquí no voy a leer todo, sencillamente mencionar, por ejemplo, América del Sur, 1.000.000, ¿no? 41.900 y pico de dólares. Aquí está en dólares. Tú puedes mirar, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá va a dar 146, ¿no? Imagínate, ¿no? La diferencia tremenda, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es. Así que cuando un nazareno está ayunando y ofrendando en la iglesia local, pues está dando para el evangelismo mundial. Si está ofrendando su ofrenda de resurrección, su ofrenda de acción de gracias, está ofrendando para evangelismo mundial. Nuestras metas para el 2020, a ver, ¿cuáles son? Si somos esa cantidad de nazarenos, 2.457.000, para el 2020 la meta es ser 3.500.000, ¿no? 3.500.000 nazarenos. Esa era la meta. Ahora veremos en la próxima asamblea si hemos alcanzado eso nosotros. También, ¿no? Hemos sido 30.000 iglesias, queremos ser 50.000 iglesias o congregaciones, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, Jesús es el Señor, ahí tenemos que ir. Ministerio de Evangelismo, por ejemplo, un instrumento valioso que estamos utilizando es la película Jesús. Ahora, la película Jesús es una herramienta de evangelismo de cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Y la Iglesia de Nazareno ha hecho un convenio con ellos. Ese convenio va a cumplir o ha cumplido ya 20 años, ¿no? Trabajando con ellos. Ahora, 14 millones de conversiones se ha logrado a través de la película Jesús. Así que la película Jesús no es para nosotros, es para proyectar para la gente que no conoce al Señor, ¿no es cierto? Ahora, hasta el 2017, ahí dice la estadística, hemos tenido 118.895 presentaciones, ¿no es cierto? Ahora la película Jesús está adaptada para que se puedan proyectar en las casas por esto de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, así que entonces seguimos activos, seguimos llevando adelante, no hay por qué detenerse, ese es el desafío. Así que de manera conclusiva y concluyente podemos decir lo siguiente. Con el tiempo, la Iglesia del Nazareno ha pasado de ser una iglesia con presencia internacional a ser una comunidad global de creyentes. Somos parte de esa comunidad global nosotros. No somos algo chiquito, algo pequeño, ¿no es cierto? Yo escucho a veces a algunos nazarenos compararse con Eclesía o con Cristo viene o con poder de Dios, ¿no es cierto? Pero ellos están a nivel de Bolivia. Y bueno, entonces tenemos que nosotros tener esta perspectiva internacional y global de la Iglesia del Nazareno. Así que, jóvenes señoritas, somos parte de esa iglesia global, de esa iglesia internacional. Bendiciones.